Después de esto empezamos un año nuevo con Perashat Bereshit, Sefer Bereshit, el primer Sefer de la Torah Kedoshá, y sobre este Sefer pregunta Rashi en el primer pasuk de la Torah que la Torah no tendría que haber empezado con Humash Bereshit, sino con Ahodesh Azel Lachem Rosh Hodashim, porque el libro de la Torah no es un libro de historia, es un libro de halajot, un libro de leyes, cómo el yudí tiene que comportarse, y la primer mitzvah que recibe Am Israel como pueblo es en Perashat Vaera, Perashat Bo, cuando la Torah le ordena las mitzvot a Israel, Ahodesh Azel Lachem Rosh Hodashim. Ahí tendría que haber empezado la Torah. Y hay muchas contestaciones a la pregunta que Rashi dice. Uno de los tirutzim que dice el Ralbag, uno de los mefarshim del Humash, es que Derech Eretz kadma la Torah. Las midot tovot son antes del cumplimiento de las mitzvot. El Ben-Adam tiene que tener midot tovot para poder llegar al shlemut, ser una persona completa. Midot tovot, no ser Baal Gavá, no ser Baal Kas. Y el Sefer Bereshit nos enseña a nosotros todos los sipurim de los Avot HaKedoshim y de las Imahot HaKedoshot, y así nosotros aprendemos cómo tenemos que comportarnos. Por eso en la Gemara, en Masejet Avodah Zarah, le llama al Sefer Bereshit Sefer HaYashar, el libro del Yashrut, de aquella persona que es correcta. Dice, ¿por qué se llama Sefer HaYashar? Porque es el Sefer de los Anashim Yesharim. Anashim Yesharim, los hombres rectos, los que eran Shlemim, los que tenían Midot Tovot, los que llegaron a Habat Hashem, Yirat Hashem, los Avot HaKedoshim y las Imahot. Por eso se le llama al Sefer Bereshit Sefer HaYashar. Quiere decir que a partir de Sefer Shemot nosotros empezamos a estudiar las Tariag Mitzvot de la Torah, porque hay una regla: En bur yerehet velo amaretz hasid. Una persona que es bur, vacío, una persona que es amaretz, que no sabe nada de Torah, no puede ser ni yerehet ni puede ser hasid. Si no sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes hacer, pues no puedes llegar al shlemut, no puedes ser tzadik, no puedes ser hasid, no puedes ser Adam Shalem. Eso es la Torah a partir de Sefer Shemot. Sefer Bereshit nos enseña a nosotros las midot, cómo tenemos que comportarnos en la vida. El hombre tiene muchos nisionot, muchas pruebas. Hay muchas cosas que se nos presentan a nosotros en la vida y tenemos que saber cómo resolverlas. Y eso depende de las midot. Las virtudes y los defectos en la Shon HaKodesh se llaman Midot Tovot y Midot Raot. Midot Tovot son las virtudes, los defectos son Midot Raot. ¿Y por qué se llaman Midot? Porque así modedim et Ben-Adam, así medimos a las personas. Las personas no se miden por su peso, ni por su estatura, ni por su dinero. Las personas se miden según las Midot que tienen. Las Midot Tovot que tienen y las Midot Raot que tienen son las que modedim et Ben-Adam. Y este Sefer Bereshit, nos enseña las Midot, el Yirat Hashem de Yitzhak Avinu, el Ahavat Hashem de Abraham Avinu, el Tmimut de Jacob Avinu, el Tzeniut de las Imahot HaKedoshot, el Yashrut, la Emuná, el Ahavat Hashem, que tenían los Avot y las Imahot. De cada sipur que tú estudias en Sefer Bereshit, aprendes la anhagá de cómo tienes que comportarte. Así el Ralbag explica que por eso la Torah empezó con Bereshit bara Elohim y no empezó con Ahodesh Lachem Rosh Hodashim, porque antes de que estudies
todas las mitzvot de la Torah, las Tariag mitzvot, tienes que aprender las midot, derech eretz kadma la Torah. Hay un problema actual que a todos nosotros nos compete, que se llama la sevivá. ¿Qué es la sevivá? El ambiente, el alrededor, el entorno en el que nosotros vivimos. Hace muchos años, cada quien vivía en su pueblito o en la ciudad donde él habitaba y no tenía ninguna influencia del resto del mundo. Kimat, que no había comunicación, no sabían lo que pasaba. La gente vivía, aprendía de las cosas que les enseñaban en la ciudad o el pueblito donde él vivía, pero influencia de afuera Kimat no existía porque no había comunicación. Ahora lo que sobra, vivimos en el mundo de la comunicación y puedes ver en un minuto lo que está sucediendo en Eretz Israel, lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo en América, y puedes platicar y ver, y la gente se entera de las noticias después de unos minutos que las cosas sucedieron. Todo el mundo se convirtió en vecino de todo el mundo. Vivimos en un problema que la sevivá, el ambiente, el alrededor de nosotros es muy, muy grande. Entonces existen muchas influencias, existen muchas cosas que nos llegan a nosotros, y toda influencia a la fuerza hace una mella, hace un cambio en el Ben Adam. El hombre no puede decir de que no recibe algo fuera del medio ambiente. Hay un pasuk en el Teilim que dice: Vaitarbu bagoyim vailmedu mimasehem. Se mezclaron con los pueblos y aprendieron de los actos de ellos. La Torah habla mucho cuando Am Israel va a entrar a Eretz Israel después de los 40 años en el Midbar, y le dice: no aprendan de Lota Azuke Masehem, no vayan a ser como los hechos de los Kenaanim, porque los Kenaanim eran personas que eran Obdea Abodazará, gente no civilizada, gente que tenía midot raot, y la Torah estaba muy preocupado de Am Israel, y Hashem les advierte: Lo tilmedu que masehem, no aprenden, lo ta'asu que masehem, no hagan como los actos de los Kenanim, tienen que apartarse de ellos, lo tehaye kol neshama, porque Hashem sabía que cuando Am Israel estaba en el Midbar y estaba protegido por los Anané Kabod, no recibía ninguna influencia del mundo. Ellos aprendían lo que Moshe Rabbenu y Aarón a Cohen y los manigim de Am Israel les decían lo que tenían que hacer. Pero ahora se van a esparcir por todo Canaán y se van a encontrar con todos los demás pueblos, Kenaní, Perizí, Hití, y van a aprender de los masín de ellos. Vaitarbu bagoyim vailmedu masehem. ¿Qué es lo que el Yehudí tiene que hacer cuando vive en un mundo tan complejo? Es un mundo muy complejo. De todo tenemos influencia. Influencia de la forma de pensar, influencia de la forma de vestir, influencia de la forma de cómo hablar, influencia de cómo hacer comercio, influencia de qué aprender, de todo. Todos nosotros recibimos influencia, y el Ben Adam no puede decir que es patur velo klum. La Shelah Gedolá es cómo el Yehudí tiene que comportarse cuando hay una influencia tan grande que por todos lados el hombre recibe mensajes diferentes. La perashá de la semana, Perashat Noah, la segunda perashá de la Torah. Después de que la Torah nos cuenta en Parashat Bereshit la creación del mundo, 6 días, Hashem descansa el 7º día, Adán Behavá, las primeras 10 generaciones de la Briá, hasta que nace Noah. Y en la época de Noah, el mundo empezó a desviarse. Y dice el pasuk,
Vayar Elohim et haaretz veinen nishhata. Y vio Hashem la tierra, que estaba corrupta. Ki ishhit kol basar et darko al haaretz. Que todo ser viviente cambió su camino. Corruptos. Se convirtió toda la creación en una desviación de la moral. Dice Rashi, ¿por qué dice el pasuk Kishhit kol basar? ¿Por qué escribe la palabra kol? ¿Qué viene a aumentar? Siempre que la Torah dice la palabra kol, nos viene a aumentar algo más. Ishhit, dice el pasuk, Kishhit kol basar. Escribe Rashi, afilu be'ema haya be'of, aún los animales nizkakin leshenan minan. Se empezaron a cruzar con otras especies, algo muy raro. Había tanta corrupción en el mundo de que eso llegó aún a los animales y el mundo empezó a tener algo que se llama ashata, no tener las reglas normales, no vivir como un mundo sano. No nada más los hombres empezaron a hacer abodá zará y empezaron a tener ashata, también los animales. Sobre eso dice la Gemara en Masejet Sanhedrin. ¿Cómo puede ser que los animales también ellos se convirtieron en mushhatim? Y dice el Midrash Rabbah, Kulam kilkelu ma'asehem, todos echaron a perder su camino, se desviaron del camino correcto. Akelev olej eretz hazeev, los perros se cruzaban con los lobos, de atarnegol el atabás, y la gallina con los gansos, como dice el pasuk, que ishhit kol basar et darko al haaretz. Y por lo tanto, dijo a Kadosh Baruj Hu, Vaimah, y voy a destruir et kol hayekum, toda la existencia. Pero pregunta la Gemara, y Madam Hatá, si el hombre pecó, Behemá, el animal Mahatá, ¿qué pecó? El hombre tiene libre albedrío. El hombre puede hacer el bien o puede hacer el mal. Entonces, si el hombre se convierte en corrupto, Hashem decidió destruir el mundo. Por eso dijo el pasuk, Vaimah et kol hayekum, que Hashem dijo que iba a destruir todo lo que existía. Pero preguntó, pero los animales, y Madam Hatá Bemama Hatá, el animal no tiene ni Yetzer Hará ni Yetzer Atov, no tiene decisión. El hombre puede escoger el camino, como dice la Torá, Re natati lefaneja, te di delante de ti, etatov etará, el buen camino y el mal camino, ubajartá bajayim, y escogerás el camino correcto. Pero al Ben-Adam Hashem le da los dos caminos. Etatov etará etahayim betamavet, ubajartá bajayim. Pero los animales, ¿qué tienen? No tienen ellos libre albedrío. No existe darle una sijá de musar a unos animales. Es el teba. El tema del animal es kavanatole azik, dañan los animales. Los animales no tienen midot raot ni midot tobot. Ese es el teba, es la naturaleza. Pregunta, ¿cómo es posible que los animales también hicieron corruptos? Que lo cambiaron de su naturaleza. ¿Qué es lo que pasó? El hombre puede cambiar porque un día puede ser bueno, un día puede ser malo, un día puede ser regular. Escoge lo que quiere. La Torah te da los dos caminos a toda la humanidad. Todo el hombre tiene los dos caminos y es la decisión y cada pueblo puede decidir lo que quiere. Pero en los animales no existe eso. Y por eso pregunta la Gemara, si el hombre pecó, el animal, ¿qué pecó? ¿Por qué tiene que ser destruido también los animales? En el Sefer HaHinuch, que es un libro que explica las 613 mitzvot de la Torah, dice un ma'amar muy conocido y explica cuál es la naturaleza humana. Adam nif'al mi peulotav. Un hombre recibe influencia de sus actos.
¿Qué significa eso? Que si una persona hace muchos actos buenos, hacen cambiar el corazón y el pensamiento del Ben Adam y se crea en él un Teva Sheni, una segunda naturaleza. Y si una persona hace muchos actos malos, también crea un Teva Sheni en él, una segunda naturaleza de actuar con un corazón y una cabeza mala. Y trae él un ejemplo en el Sefer HaHinuch. Una persona que tiene Lev Tov y no puede ver a su compañero que esté sufriendo. Y en una ocasión vino el rey y le dijo a esta persona que lo va a poner como alguien que va a trabajar en las aduanas y va a ser el inspector. Y a todos los que van a pasar, a todos los viajeros, le tiene que quitar algo para dárselo al rey. Y le dice esta persona: señor rey, yo no puedo hacer eso. Cuando le quite algo a cualquier persona va a empezar a llorar y va a decir: no, eso lo compré para mi esposa, lo compré para mis hijos, no se lo puedo dar, y lo voy a ver sufrir. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ver sufrir a la gente porque mi corazón es muy Rahman. Yo no puedo hacer eso. Le dice el rey: lo tienes que hacer. El rey ordenó y lo tuvo que hacer. Cuando la primera vez pasó el primer viajero y le quitó algo y le suplicó: por favor, eso no me lo quite, es para mis hijos, es para mi esposa, es algo muy necesario, y se lo quitó y lloraba. Él lloraba con el que se lo quitaba, pero le decía: no puedo hacer otra cosa porque el rey me ordenó hacer eso. Lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando lo hizo la vez número 20 ya le daba gusto y decía: ay, qué bonito los veo llorar a los demás que sufren, porque como él hizo un acto malo 1, 2, 3, 10, 20 veces, se le creó en él un Teva Sheni de tener un Lev Achzari, un corazón duro. Los maasim de la persona, Adam nif'al mipeulotav. Y por eso dice la Gemara: no es lo mismo el que da 1000 veces una prutá de tzedaká al que da una vez 1000 prutot de tzedaká. Y aunque los dos dieron 1000 prutot de tzedaká, es diferente, porque el que lo hizo una vez, solamente una vez hizo un acto bueno que lo influenció en él. Pero el que lo hizo 1000 veces, el que lo hizo 100 veces, cada vez recibió un mensaje en su corazón que tzedaká es bueno hacer, tzedaká es bueno hacer, hesed es bueno hacer. Se empieza a cambiar el teva de la persona y se crea un teva sheni, una segunda naturaleza en el Ben Adam, que o se acostumbra a hacer actos buenos o se acostumbra a hacer actos malos. Adam nif'al mi peulotav. Las peulot, las acciones del Ben Adam hacen cambiar al Ben Adam en su forma de pensar y en su forma de sentir. Por lo tanto, la Torah dice que entre más mitzvot hagas, más hesed hagas, tu corazón va a cambiar. Y en el caso opuesto, lo opuesto, Adam nif'al mi peulotav. Dice en el Sefer Bet Levi, ese punto, que Adam nif'al mi peulotav, no solamente se queda en mi corazón. Si aquí estamos 10 amigos y muchos hacemos actos o buenos o no buenos, todos nos influenciamos, porque todos somos una hativá hat. Quiere decir que los actos de cada uno de nosotros no solamente influencian en el lev y en el rosh, en el sejel de uno, sino también en el de todos alrededor. Y se puede crear un Teva Sheni en todo el grupo, en toda la congregación, en todo el país, en todo el mundo. En el Dor de Noah empezó el problema con los Bnei Adam. Las personas empezaron a desviar del camino correcto. Y por eso dice el pasuk: Batimale Ares jamás. El mundo se llenó de robo, de corrupción.
Y por eso Ishit Kol Basaret Darko Alares, tanto fue la influencia que el hombre cambió al camino incorrecto, que también influenció en los animales. Afirmo que el animal no tiene brera, no tiene bejirá, no escoge, no tiene sharbaones, no tiene el camino etató betará, pero se creó un teba sheni en el mundo, que como el mundo era corrupto, kishit kol basar darko alaretz, eso también influenció a los animales y empezaron ellos a cruzarse con el resto de los animales del mundo que no son de su especie. Entonces dijo Akadosh Baruj Hu, tenemos que empezar un mundo nuevo, porque aunque el animal y Madam Hatá, Behemama Hatá, que no pecó nada, pero ya tiene un Teba Sheni que este mundo no puede seguir. Y por lo tanto dijo el Pasuk, Kishit Kol Basaret Darko Alaretz, todo el mundo se desvió del camino correcto, incluyendo a los animales, y tenía que suceder el Mabul, y fue lo que pasó, y empezó un mundo nuevo. Por eso en la Teba de Noah solamente entraron aquellos animales que habían conservado la pureza natural de ellos, y solamente entró Noah, Beishto y sus 3 hijos con sus esposas, y tenía que empezar un mundo nuevo, los que no hicieron Ashhatá. La pregunta es, ¿y cómo puede ser que Noah y sus hijos se salvaron? Si se creó un Teba Sheni incorrecto en el mundo, quiere decir que eso sucedió en todo el mundo. En toda la existencia se creó un Teba Sheni, así como existe el Teba normal. La naturaleza normal es cada especie se cruza con la misma especie, porque así Hashem creó el mundo. Es lo normal. Lo normal es que se casa un hombre con una mujer. Lo normal no es que se casan 2 mujeres o que se casan 2 hombres, pero cuando empiezan a hacer esas cosas, se crea un Teba Sheni en el mundo. Pero Noah Beishto se salvaron. Noah Beishto y sus hijos salieron, y los pocos animales que entraron a la Teba de Noah. ¿Cuál es el secreto de que una persona puede de no tener esa influencia que hay en el mundo? Porque en esa generación, en el Dor Asirí de Briat Olam, el Dor de Noah, Ishit Kol Basaret Darko Alaretz, vivimos actualmente en un mundo de que hay cosas parecidas a las del Dor de Noah. Hay cosas que si hubieran hablado hace 100 años, nadie hubiera creído que eso podría suceder. La Ashhatá tan grande que hay con los aparatos, con tanta información, tanta basura que se vende en el mundo, tanta moda, tantas cosas que hay. Eso es un Teba Sheni que se creó en el mundo. Vivimos como en la época de Noah. Los problemas son diferentes. El Edgar es diferente. La prueba es diferente. Pero es en esencia el mismo problema. ¿Cómo el Ben Adam puede apartarse de ese Teba Sheni que se creó en el mundo? Y así como en el Dor de Noah se creó un Teba Sheni, Ishit Kol Basaret Darko Alaretz, hay muchas cosas que son una segunda naturaleza, un Teba Sheni que está en el mundo. Nosotros no podemos negar que de cada rato, cada segundo, estamos recibiendo influencias. Am Israel en todo el mundo está regado. Estamos en todos los lugares del mundo, y todos los Yehudim, los americanos, reciben la influencia de la cultura americana, los europeos de Europa, los mexicanos de México, los de África, y la Torah nos trata de proteger a nosotros, de no recibir un Teba Sheni. ¿Cuál es la etzá que nos da a nosotros la Torah para no llegar a la madregá de lo que pasó en la época de la Teba de Noah? Dice el Rambam en Alajot de Ot, en el Perek Shishi,
Derech briato shel adam, ¿cuál es la costumbre de la vida del hombre? Liot nimshach bedeotav. El hombre se arrastra en la forma de pensar, ubemaasav, y en la forma de actuar, ahar re'av ve'haverab, detrás de sus compañeros. Noé que minhag anshe medinato. El hombre se comporta como las personas del país que él vive. Aquí el Rambam menciona dos cosas. El hombre cómo se comporta. Pero miren el lashon que escribe el Rambam. Derech briato shel adam. La naturaleza humana. No está hablando aquí el Rambam de que el hombre puede escoger. Así como si yo dijera, Derech briato shel adam es que el hombre respira. Derech briato shel adam, que el corazón late. Derech briato shel adam, que el hombre escucha. Ese es el derech de la creación del mundo. No es que yo puedo escoger o no escoger. Es derech briato shel adam. Es que el hombre en su forma de pensar, sí, y en los actos, en las acciones que el Ben Adam hace, se arrastra primero de Re'av ve'haverab, de los amigos. Quienes son tu ambiente, con los que vives todos los días, te vas a arrastrar en la forma de pensar y en la forma de actuar como ellos. Y después dice, Noé que minhag anshe medinato, y te comportas como la gente de tu país. ¿Quién tiene más influencia sobre el Ben Adam? Re'av ve'haverab. Y después de Re'av ve'haverab, ¿quién sigue? Anshe medinato. Y eso es automático. Eso no es que tú puedes o no puedes escoger. Es derech briato shel adam. Entonces pregunta el Rambam, ¿dónde está el libre albedrío del Ben Adam? Nosotros tenemos emuná que existe Sharbaones, que existe el libre albedrío. El hombre escoge. Aquí vemos que uno no puede escoger, porque el hombre automáticamente se arrastra detrás de los pensamientos y de las acciones de Re'av ve'haverab y de Anshe medinato. ¿Dónde está la bejirá, el libre albedrío de la persona? Dice el Rambam, le fija, por lo tanto, Tzarich Adam leithaber la tzadikim veleshevet tzachachamim. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿A quién escoges? Después de que escoges quiénes son Re'av ve'haverab, después de que escoges quiénes son Anshe medinato, ya no tienes bejirá. Te arrastras automáticamente detrás de ellos. ¿Qué hizo Noah? ¿Qué hizo Noah? La teba. Hizo la teba y se apartó para no recibir la influencia de Re'av ve'haverab y de Anshe medinato, porque los demás dejaron de ser Re'av ve'haverab y los demás dejaron de ser Anshe medinato. Y el Ben Adam tiene que aprender a vivir liot boded, aprender a ser una persona apartada dentro de su núcleo, no solo, crear un núcleo y la persona tiene que vivir dentro de esa teba, porque si tú estás bajo la influencia de los demás, es lo que escribe el Rambam, derech briato shel adam, es automático, no hay bejirá. La persona piensa y actúa como Anshe medinato y como Re'av ve'haverab. Por lo tanto, ¿qué katab el Rambam? El Rambam escribió, le fija, Tzarich Adam leithaber la tzadikim veleshevet tzel hachachamim tamid kedei sheilmod mimasehem veitrahek min hareshaim. Escribe el Rambam, ¿qué es lo que hizo Noah para no recibir el Teba Sheni? Ese Teba Sheni que había en el mundo. Noah fue Ish Tamim Haya Bedorotav et Elokim Italech Noah, porque él aprendió aún antes de entrar a la Teba de Liot Boded, estar apartado. Si vivimos nosotros en un mundo que recibimos tanta influencia, Shel Kol HaOlam, hay un lugar que se llama el Bet HaMidrash.
un lugar que se llama Bnot Keter Torah, un lugar que se llama la casa, un lugar que tiene que tener mejitzot, bardas. La Teba de Noah tenía bardas. Tenemos que nosotros aprender a cómo ser mubdalim. Dice el pasuk que Hashem le dice a Israel, Ba'abdil etchem min ha'amim liot li. Los separaré de los pueblos para que sean míos. Ba'abdil etchem min ha'amim. Todas las semanas decimos nosotros en la Abdalá, Hamabdil ben Kodesh lehol, uben or lehoshech, uben Israel amim. Esa Abdalá, el Inyan que Am Israel ha sabido vivir durante los 2000 años del Galut, vivir en Keilot separadas, en instituciones separadas, en comidas separadas, en estudios separados, en Keilot separadas, en Kashrut separados, en Seniut separados. Lo que es para los Umota Olam no es para nosotros. Es lo que hizo Noah. Noah educó a sus 3 hijos a Liot Mubdalim y por lo tanto ellos no recibieron el Teba Sheni. Dicen que los peces que están en el mar hay 2 tipos. Hay los que van con la ola y la ola los lleva y los que van contra la ola. Los que los lleva la ola es porque ya no viven esos peces, los arrastra la ola. El que tú ves que puede nadar, aquel pez que puede nadar contra la ola es que está vivo, que tiene hayut, que sabe cómo defenderse de no recibir un Teba Sheni. Y eso se obtiene en el Beta Midrash. Eso se obtiene cuando la persona estudia el Humash. Eso se obtiene cuando la persona estudia Musar. Eso se obtiene cuando la persona escucha Sihot. Eso se obtiene cuando el Ben Adam, sea hombre o sea mujer, encuentra en los arajim de Kedushá, en los valores de Kedushá, encuentra su formación. Y eso es lo que hizo Noah. El mundo estaba tan corrupto que afilu los animales ya se comportaban mal, afilu que no hay vejirá, no hay libre albedrío en el Ben Adam, pero se creó un Teba Sheni, una naturaleza, así como hay la naturaleza normal, se creó una naturaleza anormal. Y no es que el animal hatá, no hay het en el animal, hay het en el Ben Adam, pero se creó un Teba Sheni. Nosotros que estamos viviendo en un mundo tan complejo, que hay tantas y tantas pruebas que el Ben Adam tiene, si la persona no se prepara, la persona no aprende, la persona no asiste al Beta Midrash, la persona no estudia la Torah, no escucha la Sihot de Musar, va a estar en las manos del Teba Sheni y automáticamente lo va a arrastrar el mundo, las deot, la forma de pensar, la forma de actuar, nos va a arrastrar a nosotros. Tenemos que crear al revés, un Teba Sheni de nosotros. Cuando hay un grupo y estamos todos juntos, se crea un Teba Sheni que la persona va a ir detrás de Reab y Haverab. ¿Y quién van a ser Anshem Medinato? ¿A quién vas a escoger tú de Anshem Medinato? Ahora es muy fácil o muy difícil. Porque es muy fácil a quién escoges. Con un celular en un segundo puedes escoger a un amigo, que puede ser alguien que no te va a enseñar nada bueno. Y en un segundo puedes escoger de compañero a la compañera que está sentada junto a ti. Tú te creas el Teba Sheni. ¿Dónde es la vejidad de la persona? En escoger quiénes son Reab y Haverab y quiénes son Anshem Medinato. Para algunos, Reab y Haverab son los mejores cantantes, son los mejores deportistas, son las mejores actrices, los mejores actores. Para otros, Reab y Haverab es la mejor morá, el mejor jajam, mi compañero. Uno escoge quién son Reab y Haverab. Hace 100 años era muy difícil que tú escogieras a otro porque ni lo conoces, sabes quién es. Ahora en un segundo tú puedes llegar a eso. El Ben Adam escoge Reab y Haverab. Yo digo que el azón, ¿sabes qué es el azón? El problema del mundo
es que nosotros somos actualmente Shechenim Shel Kol HaOlam. Somos nosotros vecinos de todo el mundo. Y en un segundo puedes tú recibir la influencia de la moda francesa. Y dentro de 10 minutos de la china. Y dentro de 25 minutos de la francesa. Y dentro de 1 hora de la americana. Y al revés, en 1 minuto puede hacer Reab Haverab el Hafetz Haim, y puede ser para ti Reab Haverab Sarai Menu, y puede ser Reab Haverab la tzadeket más grande del mundo, depende con quién te identificas, y es lo que la persona, si te recibe tanta influencia. Ustedes tal vez como señoritas no saben lo que está pasando ahorita en el mundo. El 20 de noviembre va a empezar el mundial y todos los jóvenes están como locos con las estampas del mundial. Y en algunos lugares se hizo un álbum de Jajamim. ¿Y qué gano con eso? El hombre cuando está siempre sobre una cosa, en eso el Ben-Adán se convierte. Yo vi en unas botellas, no sé si en esta, de agua, que decía, tú eres lo que tomas. Así decía, no en esta no. Decía, tú eres lo que tomas, como diciendo, si tomas vino eres un borrachito. Tomas cerveza también, si tomas agua, eres pura. Yo digo un poco diferente, tú no eres lo que tomas, tú eres lo que hablas. Hay una halajá que está escrita en el Shulchan Aruch, que cuando una persona hace cualquier cosa lichvot Shabbat, compra una comida para Shabbat, cocina una comida para Shabbat, barre la casa para Shabbat, dice el Mishnah Berurá, que la persona que diga que lo hago lichvot Shabbat. Y dice, ¿por qué? Porque a dibur poel ba kedusha. El dibur, las palabras, hacen una influencia en la kedusha, que si tú dijiste, yo compro esto lichvot Shabbat, tiene kedusha, y cuando lo comas vas a comer kedusha. Y así como el dibur poel ba kedusha, también el dibur poel ba tumá. El que habla cosas incorrectas, cosas que no son bonitas, palabras altisonantes, cosas no buenas, también el dibur poel batumá. Así como el dibur, si tú barres tu casa o cocinas, dices lechvot Shabbat, la casa va a recibir kedushá y la comida va a recibir kedushá. Y si compras halot pa Shabbat, dices lechvot Shabbat, recibe kedushá. Así se la son del Mishnah, pero a dibur poel ba kedusha, también el dibur poel ba tumá. Entonces tú eres lo que tú hablas. ¿Cuáles son los temas? Si el tema tuyo, cuando hablas con tus compañeras, es a ver cómo vamos a mejorar nuestro itnahagut beilchot lashon hara, cómo va a cambiar nuestro itnahagut beilchot kavod Shabbat, cómo va a cambiar nuestro itnahagut beilchot teshuvah, ¿cómo va a cambiar nuestro itnahagut beilchot tzeniut? Si eso hablas, entonces tú eres Helek Shel Kedushá. Pero si toda tu plática es de cosas vanas, de cosas que no tienen valor, de cosas que son de Barim Betelim, entonces te conviertes en Hatijá de lo contrario de Kedushá. Todo el día estar hablando de películas, todo el día estar hablando de diversiones, todo el día estar hablando de la moda, todo el día estar hablando de esas cosas. Entonces te conviertes en una Hatijá de eso. Eres una Hatijá que es lo que te interesa. Por eso en algunos lugares empezaron a que mejor hagan unos álbumes de los Jajamim, para que en lugar de estar hablando de unos Mushhatim que corren detrás de una pelota, mejor que hablen de unos tzadikim que corren detrás de una Torah, porque el hombre es lo que bebe, el hombre es lo que habla. El dibur poel ba kedusha. Entonces, dijimos al principio de la sijá, vivimos en un mundo que es muy complejo, hay muchos problemas, y el Ben-Adán tiene que saber cómo librarlos. ¿Cómo hay que librarlos? Crearse un Teba Sheni dentro de ti. Tú lo puedes crear. A veces habían Jajamim que hacían un grupo, entre ellos 10, 20 Jajamim, y decían que cada uno se iba a corregir al otro. Si tú ves algo que yo no hago bien, corrígeme. Creaban un ambiente de Kedushá para crear un Teba Sheni. Ustedes imagínense, en una yeshiva se juntan 20 Bajorim, dice, ninguno de nosotros va a hablar a la mitad de la tefilá. Se juntan un grupo de muchachas y van a decir, este día no vamos a dar ninguna palabra de la Shon Hará. ¿Cuánta kedushá
traen sobre ustedes y ustedes crean un Teva Sheni, y al revés del Dora Mabul, que creó un Teva Sheni de Ashhatá, que Ishit Kol Basar Darko al Aretz, se puede crear un Teva Sheni de Kedushá. Y así como el Sipur que cuenta el Sefer HaHinuch de aquel que se convirtió en inspector de la aduana, que se le creó un Teva Sheni y tenía un corazón bueno, y al haber hecho tantos actos malos, se creó en él un Lev Ra. Es al revés. Si una persona empieza a ser Masim y Masim y Masim Tovim, crea un Teva Sheni, la persona se cambia. Y es como una persona va a estar más tranquilo. Porque si una persona no pelea contra el Teva Sheni, todo el tiempo va a estar sufriendo. Porque como él tiene ese Teva Sheni, y él disfruta ese Teva Sheni, y cuando la halajá le impide a él actuar como es Teva Sheni, vive en un conflicto. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto es de que tú creas, que tú hagas un Teva Sheni dentro de ti, y eso al revés te va a hacer que vas a disfrutar la Torah. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, aquel que Maasav, que sus actos son Merubim Jochmato, son más que su sabiduría, Torato Mitkayemet. Y aquel que su Jochma es más que sus Masim, en Jochmato Mitkayemet. ¿Por qué? Cuando una persona sabe más y no es acorde a los actos que él hace, entonces la sabiduría le molesta para su acción. Tiene que ser que Maasav Merubim Jochmato, que los actos de la persona sean más que la Jochma, y al revés, cuando él quiera hacer más las mitzvot, le va a dar gusto a él y lo va a disfrutar. Una persona puede disfrutar al hacer una mitzvah, y una persona puede sufrir hacer una mitzvah. Una persona puede disfrutar una averá, y una persona puede sufrir cuando hace una averá. Depende cuáles son los valores que la persona tiene. Hay que crear un Teva Sheni. ¿Y cómo se crea? En conjunto. Se hace un grupo de personas, un grupo de amigas. Las alumnas de tercero de secundaria A se van a juntar para hacer un hizuk de una cosa. Y cuando todas lo hagan, va a haber un Edgar que van a querer hacer después mejor. Se van a juntar las de tercero de preparatoria, las de primero de secundaria, y van a hacer una Kabbalah sobre algo para que no vamos a fallar. En eso va a ser Yarek Be'al Yabor, no se va a traspasar. Se va a crear un Teva Sheni de Kedushá, y ese Dibur Poel va Kedushá. Hay que crear un Teva Sheni dentro del ambiente de nosotros, porque Derech Briato Shel Adam, como dijo el Rambam, que la persona Nimshach se arrastra, Ahar Reave Haverab, Ahar Anshe Medinato. ¿Dónde está la vejidad de la persona en escoger quiénes son Reave Haverab? ¿Quiénes son tus amigos y quiénes son Anshe Medinato? Lo que tú tomas es lo que tú eres. Lo que tú hablas es lo que tú eres. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Lo que te gusta hacer a ti es lo que tú eres. Y la persona puede cambiar haciendo un Teva Sheni, una segunda naturaleza dentro del Ben Adam, haciendo Maasim y Maasim y Maasim. ¿Cómo una persona le puede gustar hacer Maasim Tovim? Haciendo Maasim Tovim. Porque lo que tú haces se crea un Teva Sheni. No es primero me gusta y después lo hago, es primero lo hago y después me gusta. La gente que come tierra, ya le gusta comer tierra. Y al que le gusta comer manjares, es porque comió manjares. La persona hace, primero es nace y después es nishma. Nace bisbil shenishma. Cuando tú hagas las cosas te van a gustar. Cuando hagas muchos Maasim Raim, te van a gustar hacer Maasim Raim. Cuando hagas muchos Maasim Tovim, se van a crear dentro de ti un Teva de hacer Maasim Tovim. El secreto de todo es hacer un Teva Sheni, y fue lo que hizo todo el mundo en el Dor de Noah y lo que hizo Noah.
todo el mundo creó un Teva Sheni de Ashhatá, y Noah creó un Teva Sheni de Kedushá, y por eso se salvó y empezó un mundo nuevo. El mundo de antes de Noah desapareció, ya no podía seguir, ni los animales podían seguir. Tenían un Teva Sheni de Ashhatá, Kishhit Kol Basar et Darko al Haaretz. Eso es la Nekudá que nosotros vivimos. Dicen los Jajmé Musar que cuál es la Teva de Noah actual, este lugar. Ninguno es animal, todos son hombres. Están aquí todos en la Teva de Noah, que este lugar crea un Teva Sheni, porque vas a salir al mundo. Hoy van a salir a la hora de la salida, ¿sí? Y van a salir al mundo, pero si la persona ya se creó un Teva Sheni, no va a recibir esa influencia negativa. En el Beta Knesset, en el Beta Midrash, en el Teilim, en el Hesed, en el Tzeniut, es donde creas tú tu Teva Sheni. Bezrat Hashem, estamos empezando el Humash Bereshit y vamos a tener que analizar cada uno y uno de los sipurim que cuenta la Torah para aprender estas midot tovot tan importantes que son Ahavat Hashem, Yirat Hashem, Emunah, Tzeniut, Derech Eretz, midot tovot, Anavá, que nos demostraron los Avot y las Imahot, a Kedoshim y a Kedoshot, y Bezrat Hashem, que durante todo el año, cuando escuchen Sijot de todos los Jajamim, de cada Sijá, cada uno salga diferente, porque la Torah transforma a las personas poco a poco, pero el Ben Adam va cambiando. No hay Shinui Mahir, no hay un cambio rápido, pero poco a poco, gota a gota, se van obteniendo las cosas.